Buenos días. Es interesante intercalar el mensaje de los profetas con la historia del pueblo de Israel y de sus reyes. Y vemos que, ya el reino del norte fue conquistado y el reino del sur empieza su decadencia en picado hacia abajo. Ezequías fue un rey que quiso agradar a Dios, que quitó los lugares de culto que habían puesto muchos de sus antecesores y que aunque ellos habían intentado reformar y que el pueblo volviera a Dios, no habían quitado los lugares altos, y los lugares altos son como altares que no están en Jerusalén, que era el único lugar de adoración a Dios en el templo, que no están en el lugar donde Dios dijo, es decir, son altares al lado de, y en general no son para adorar a Dios. Entonces, cuando leemos constantemente que los lugares altos no fueron quitados, quiere decir que el pueblo seguía adorando a otros dioses. Sin embargo, Ezequías sí los quitó. Pero recordemos que Ezequías se enfermó y en esos 15 años que le pidió a Dios extra, tuvo a este hijo Manasés. Y Manasés comenzó a reinar cuando tenía 12 años, es decir, que él fue nacido durante estos 15 años que Dios le concedió extra a Ezequías. Manasés reinó bastante, reinó 55 años, y el nombre de su madre fue Hepzibá. Es una mujer de las que estudiamos al fin del año pasado, y te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas ir allí si quieres recordar quién era ella y una enseñanza breve sobre esta mujer. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y dice la palabra de Dios, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y aquí viene cosas tristes, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, en la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, dentro de la misma casa de Dios, él estaba poniendo altares a otros dioses, creación de Dios, y Dios hizo esa creación y lo pusieron por encima del Creador. De hecho, esto es algo que ocurre mucho hoy en día. Poner a la naturaleza, poner la creación de Dios por encima del hombre y por encima de Dios. Hoy en día vemos que muchos creyentes, porque de los no creyentes pues no saben estas cosas, pero cuando somos creyentes tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice y aplicarlo a nuestras vidas. Y hoy vemos muchos creyentes que ponen a sus perros y a sus animales por encima del hombre, no teniendo hijos, por ejemplo, y también dándoles un lugar de importancia. Yo conocí una mujer que no iba al culto a adorar a Dios, una mujer creyente, porque no quería dejar sus perros solos. Y esto es poner a la naturaleza por encima del hombre, por encima de Dios, porque esta mujer no recibía visita, porque estos perros ella no los regañaba. Y entonces es cuando llegaban, como es normal en perros con gente desconocida, pues los atacaban y esta mujer no hacía nada. Así que dejaron de recibir visita por esto. Entonces ya no iba a los cultos y aparte ya no recibía visitas por unos animales que son naturaleza y son criaturas de Dios, obviamente. Pero Dios mandó al hombre señorear sobre la naturaleza. Y terminando este paréntesis, vemos que Manasés adoró a la naturaleza por encima de Dios, haciendo altares incluso dentro de la misma casa de Dios. Y allí podemos leer en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, podemos leer una cantidad de cosas que hizo Manasés, ofendiendo directamente a Dios. Y Dios mandó por medio de sus siervos los profetas diciendo,
por cuanto Manasés ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo el mal sobre Jerusalén y sobre Judá, un mal tan grande que será doloroso de oír para cualquier oído. Y yo creo que por gracia tú y yo no tenemos descripciones más detalladas o más completas sobre estas cosas. Sin embargo, como veíamos ayer, Isaías estaba muy dolido y él era uno de estos profetas que habló de parte de Dios a este rey. Y bueno, vemos que Manasés murió y luego reinó Amón, y reinó 2 años. ¿Y por qué reinó 2 años? Porque conspiraron contra él y lo mataron. Y dejó al Dios de sus padres y hizo también lo malo ante los ojos de Dios. Y realmente vemos un pueblo que cada vez está pecando más y hundiéndose más en su pecado. Y realmente cuando un rey inducía, enseñaba, guiaba al pueblo a no reverenciar a Dios, el resultado siempre era fatal. Y lo podemos ver, o sea, los reyes buenos hicieron que el pueblo volviera a adorar a Dios, que volviera a conocer a Dios, que volviera a leer la ley y a querer agradarle. Pero los reyes malos que no hicieron lo correcto delante de Dios, llevaron al pueblo a no adorar a Dios y adorar a otros dioses y a quitarle a Dios el primer lugar, y esto es el primer mandamiento. Recordemos que el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas, porque Dios es uno. Y el segundo mandamiento es no hacerse imagen ni ninguna semejanza de las cosas que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, lo que hizo Manasés de hacer ídolos y también ídolos de la naturaleza. Y es muy triste ver la decadencia del pueblo que tenía a Jerusalén como capital, porque ya Jerusalén no era la ciudad de Dios. Y Dios tenía que castigar porque Dios es justo. Y aunque Él había esperado mucho tiempo, muchísimos años, como lo hace con nosotros, duro es caer en manos de un Dios justo, de un Dios celoso. Y su justicia, aunque nosotros cuando somos salvos, ya su justicia no se derrama en una forma tan grande sobre nosotros, porque Jesús pagó en nuestro lugar. Y si tú eres salvo, si te has pedido a Jesús que venga a tu corazón, tú eres salvo y Dios te libra de ese juicio, de la ira venidera, dice la palabra de Dios. Pero cuando hay pecados debemos confesarlos, debemos cambiar y debemos buscar el perdón de Dios y cambiar para no hacer pecar a otras personas quizás. Que Dios nos ayude a ser conscientes de nuestro pecado, a ser conscientes de a quién podemos llevar a pecar. Que Dios nos ayude a saber que el mal le desagrada, a pesar de que hoy en día no vemos la justicia de Dios como ellos lo vieron. Ellos no dejaron de pecar y pensaron que Dios nunca los iba a castigar porque ellos tenían un sucesor de David siempre. Ellos no entendieron la palabra de Dios. Espero que tú y yo sí la entendamos y hagamos como Dios le mandó al pueblo, que diligentemente la pongamos por obra, la obedezcamos. Dios nos ayude en esto este día.